quiero empezar agradeciendo la invitación a compartir la experiencia de análisis de vulnerabilidad y adaptación a la variabilidad y cambio climático que hemos realizado en el marco del programa de adaptación al cambio climático PAC en el Perú. Debo decir que esta es una iniciativa de cooperación bilateral entre el Ministerio del Ambiente y la Cooperación, con el objetivo de establecer la problemática actual y también estimar la problemática futura que afrontarían las poblaciones rurales, habitantes de esas microcuencas, en torno al tema del agua, la seguridad alimentaria y los riesgos de estrés, considerando las manifestaciones locales que ya tiene el cambio climático en estos territorios y sus efectos e impactos, con la finalidad de orientar y concertar políticas locales de adaptación al cambio climático y específicamente medidas tanto a nivel familiar, comunal como local. Para ello se llevaron a cabo estudios específicos sobre clima. Dentro de ellos se formularon estudios de caracterización climática, es decir, las tendencias históricas respecto al clima, escenarios de cambio climático al 2030, al 2050. En torno al tema del agua se generaron 3 investigaciones, una sobre oferta hídrica superficial actual y futura, la demanda respecto al recurso, tanto actual como proyecciones futuras, y el análisis de los conflictos sociales en torno al uso de este recurso. En relación al tema agrícola, se trabajaron investigaciones sobre impactos en la agricultura y la ganadería, sobre estos sistemas productivos y concretamente en determinados cultivos que hacen parte o sustentan la seguridad alimentaria de estas poblaciones. En torno al tema de riesgos de desastres, se trabajó una investigación sobre aquellos que estaban asociadas a amenazas climáticas y de remoción en masa, y finalmente una investigación, instituciones también subnacionales, públicas, pero también ONGs, caso del Instituto de Manejo del Agua y el Medio Ambiente, que es un proyecto especial del Gobierno Regional de Cusco, el Centro Bartolomé de las Casas, una institución con larga trayectoria de investigación social, y el Centro de Estudios y Prevención de Desastres Previos. Todas estas investigaciones han aportado evidencias científicas, pero también ha habido un proceso de recuperación del conocimiento local, conocimiento concentrado en las poblaciones que habitan estos territorios. Los resultados de cada una de estas investigaciones permitieron a su vez generar un análisis y una síntesis articulada en base a todos estos hallazgos para dar sustento a estrategias y medidas. Respecto a las etapas de este proceso, esta vista describe las diferentes etapas, particularmente los espacios de interacción interdisciplinaria entre los diferentes equipos de investigación, pero también los espacios que se generaron de participación y diálogo con la población local. Como vemos, han sido 6 etapas que empezaron con generar una base metodológica común entre todos los equipos de investigación disciplinaria, establecer conceptos de alguna manera compartidos entre los distintos grupos, determinar protocolos de campo para no vulnerar lo menos posible la dinámica de las poblaciones locales. Esta etapa fue sucedida por otra en la cual se desarrolló la investigación en campo de manera simultánea, partiendo de reuniones informativas, talleres de línea de base con la población, y una investigación de campo ya donde cada equipo disciplinar empleó las metodologías y técnicas propias de cada tema de investigación. Esto posteriormente fue socializado, los resultados con las poblaciones locales y validado con ellos, pero además se generaron espacios de discusión y reflexión interdisciplinaria, de manera que los distintos equipos compartían
sus resultados y nutrían entre sí las investigaciones. Finalmente, arribamos a una etapa de integración y síntesis para producir los diagnósticos locales que reflejen la vulnerabilidad actual, información sobre escenarios de cambio climático al 2030 y 2050 nos permitió también estimar o hacer proyecciones sobre los cambios que podrían tener estas dinámicas a futuro. Respecto a los ejes de integración fueron tres: el tema del agua, el tema de la seguridad alimentaria y y en la vista se puede observar la relación de cada uno de estos estudios con cada uno de esos tres ejes temáticos que les he señalado. De otro lado, también para el diagnóstico integrado utilizamos un marco conceptual cuyos componentes se grafican en la vista y, como ustedes ven, no solamente se relevaron los factores climáticos, sino también los factores no climáticos, ¿no? Para luego analizar también la exposición, la sensibilidad, como la capacidad de adaptación, para finalmente tener unos resultados en torno a la vulnerabilidad al cambio climático en estas poblaciones rurales. Nosotros partimos para este fin del análisis de los sistemas de afectación, y nuestro interés en términos de sistemas de afectación se concentraba en las poblaciones rurales y sus negocios. Y de ahí era importante para nosotros caracterizar la localidad, caracterizar su población y la dinámica histórica de estos territorios en los factores no climáticos, para recién en ese contexto caracterizar las condiciones de cambio climático, las condiciones que ya se habían operado, como también sus efectos locales, desde los resultados que aportaron estudios científicos, como también desde los resultados obtenidos del proceso de recuperación del conocimiento local. Asimismo, examinamos las estrategias autónomas de adaptación en estas poblaciones y cuál era el posicionamiento que tenían respecto al conjunto de estrategias de vida de estas poblaciones. Se identificaron los factores que hacen que la población sea vulnerable actualmente ante el cambio climático, considerando factores de distinto tipo, factores estructurales, de carácter social, cultural, de carácter político, de carácter económico, y finalmente cruzar estos aspectos con información de escenarios socioeconómicos y de cambio climático para estimar de alguna manera la evolución de esas condiciones de vulnerabilidad a futuro. Todo eso como base para identificar opciones válidas para promover una adaptación planificada en el presente, en la medida en que los cambios climáticos ya han acontecido y están causando impactos en estas poblaciones, pero también para generar condiciones para una adaptación planificada futura, hacia las nuevas condiciones hacia las que se proyecta el clima. Este proceso nos permitió lograr varias constataciones. La primera de ellas es que el cambio climático no es un tema futuro, es un tema presente. Y en ese sentido se identificaron tendencias de cambio en las condiciones climáticas de esta zona. Como ustedes observarán, por ejemplo, el incremento de las temperaturas medias en un orden de 0.01 a 0.04 grados centígrados, una mayor variación en el rango térmico, es decir, un incremento de las temperaturas máximas y un decrecimiento de las temperaturas mínimas dentro de un mismo día, un mayor número de días años de temperaturas mínimas bajo los 0 grados centígrados que en el país conocemos bajo el nombre de fenómenos de heladas,
el incremento del coeficiente de variación pluvial por década y también el incremento de la agresividad de las lluvias. Lluvias que antes se manifestaban o se distribuían más homogéneamente en el tiempo, ahora suelen concentrarse en periodos cortos de tiempo con una mayor torrencialidad que en un ambiente de montañas como son los Andes, con alta verticalidad, genera condiciones dramáticas porque los riesgos de remoción en masa se exacerban. También se identificaron tendencias decrecientes en la precipitación en los últimos 14 años. Y las proyecciones a futuro señalan una reducción sensible también en las precipitaciones en los meses tradicionalmente o conocidos como más secos, y con ello una reducción fuerte en los caudales. Entonces, el primer elemento, vuelve a repetir, de este proceso de investigación nos permitió esa primera constatación. Cambio climático no es un tema futuro, es un tema del presente que ya está instalado entre nosotros. En segundo lugar, el segundo elemento de constatación es que hay conocimientos locales que pueden fortalecer y que a su vez pueden fortalecerse con los resultados de la ciencia. Se reveló que la población de estas localidades ha desarrollado observaciones más finas de lo que actualmente puede ser sustentado por observaciones científicas y por los estudios, como es el caso de las condiciones de radiación solar, las condiciones de humedad, las condiciones de vientos fuertes huracanados, las tormentas eléctricas y granizadas, entre otros. Aspectos que no pudieron ser tratados en los estudios, los que se concentraron solamente en dos variables, temperaturas y precipitaciones, y que no fueron analizados por distintas limitaciones, primero por limitaciones de data histórica y de modelos que también puedan proyectar. La tercera constatación es que hay un campo de coincidencias entre evidencias científicas y observaciones campesinas respecto al clima. No voy a entrar en detalle porque entiendo de que el tiempo me va a ganar, pero ustedes ven en esta matriz las observaciones campesinas y cómo coinciden con algunas evidencias científicas que aportaron las investigaciones. Pero también se reconoce que hay divergencias, hay aspectos en que ambas fuentes no concuerdan, y en esas divergencias vale la pena aumentar el esfuerzo investigativo, tanto desde el lado de la ciencia como desde el trabajo de investigación social basada en la recuperación de los saberes y la percepción de la población. La cuarta constatación que pudimos lograr es que cambio climático se añade a una problemática rural preexistente para intensificarla, exacerbarla. Y como ustedes ven, en estos territorios encontramos diversos problemas que anteceden las manifestaciones de cambio climático, como son condiciones severas de degradación de los recursos naturales, donde los suelos agropecuarios están sometidos a una situación, se encuentran en una situación de erosión muy severa, causada por distintas situaciones, ¿no? Por el sobrepastoreo que ocurre en estos territorios, que ha determinado la pérdida de la cobertura vegetal, lo que genera erosión de suelos y una menor capacidad ambiental de recarga hídrica, lo que también ocasiona una disminución creciente en las fuentes de agua en estos territorios y genera condiciones para que los conflictos sociales en torno al uso del recurso se exacerben. Pero también bajos rendimientos agrícolas y pecuarios y deterioro de los propios sistemas productivos rurales. Algunas de las
manifestaciones tienen que ver con pérdidas de especies y crianzas nativas, la ineficiencia de los sistemas de riego con una pérdida del orden del 70% del agua, debilitamiento también, así como hay conocimientos en determinados grupos sociales, hay también debilitamiento, paradójicamente, de conocimientos en otros grupos de población, particularmente en la población más joven. Encontramos también sistemas productivos altamente demandantes de agua y menos resistentes a la alta variabilidad climática de los Andes, sistemas productivos, por ejemplo, que se introdujeron en las últimas décadas, como es la crianza de ganado vacuno, con especies mejoradas, condiciones de inseguridad alimentaria, indicadores precarios de condiciones de vida. Yo creo que me voy a ir saltando porque ya Flavia me está indicando que solamente me quedan 2 minutos y no quiero quedarme en el camino. La quinta constatación ha sido que los cambios en el clima impactan directamente sobre la agricultura y la ganadería y la seguridad alimentaria, y que los cambios en el régimen de precipitación afectan, y la incidencia de heladas afectan primordialmente a la agricultura de secano, que es la base de producción mayoritaria en estas familias. La sexta constatación es que los estímulos de cambio climático están desencadenando un complejo cuadro de impactos sociales y económicos que derivan en exacerbación de pobreza, inseguridad alimentaria, migración, mayor presión para mujeres, niños y ancianos, que son grupos tradicionalmente vulnerables, pero en condiciones de cambio climático lo son más aún. Conclusiones generales que hemos obtenido. La primera de ellas, que bajo las tendencias climáticas actuales y los escenarios proyectados no son sostenibles ciertas actividades económicas y que es necesario redefinir estrategias de desarrollo en estos territorios. En segundo lugar, que es prudente apoyar a la población para adaptar sus medios de vida en aquella dirección del cambio en la cual concurren o hay una coincidencia razonable desde los resultados de la ciencia con los resultados obtenidos a partir del conocimiento local de sus poblaciones. Algunas lecciones también que hemos aprendido en este proceso es que a pesar de haber señales de cambio climático, vemos que el mayor peso aún en la determinación o en la configuración de la vulnerabilidad actual lo tienen las condiciones que encontramos en el medio, la presión que se ejerce sobre los recursos naturales y los cambios que operan en la dinámica social que imprimen ciertas actividades de desarrollo. Y obviamente la situación preexistente de déficit de desarrollo y de vulnerabilidad estructural en estas poblaciones y territorios. Manejamos la siguiente hipótesis, que aún en los próximos 20 o 30 años los factores socioeconómicos seguirán teniendo un peso gravitante en la configuración de esa vulnerabilidad. Segundo, que es necesario caracterizar la problemática de desarrollo, entender la problemática de desarrollo para allí recién hacer el análisis de los efectos e impactos del cambio climático, porque no todo es consecuencia del fenómeno global de cambio climático. Advertimos cierta tendencia a adjudicar a este fenómeno males de desarrollo que tienen un origen más estructural. Es necesario producir información diferenciada según el territorio, y eso es particularmente importante en los Andes, donde no valen los promedios. La verticalidad es sumamente importante, las características de clima, agua, producción de las poblaciones, en las partes altas, medias o bajas son diferentes, que tenemos que desarrollar capacidad en lo climático para involucrar a otras variables y no quedarnos solamente en el tema de la temperatura y las precipitaciones. También hay que explorar cuáles son las condiciones de cambio que están operando en el régimen de los vientos, en la humedad, en la radiación, etcétera, que es necesario producir escenarios con una mayor resolución espacial, es decir, a una escala acotada a una escala local y a horizontes de tiempo más cercanos, porque escenarios de muy largo plazo en lo local no facilita toma de decisiones
ni instrumentación de acciones de adaptación que tienen fuertes implicancias políticas, económicas y sociales. Reconocemos también, a partir de todo este proceso, que el cambio climático tiene fuerza en los testimonios y percepciones de los campesinos, y que ante debilidades de información climática y un ambiente de alta incertidumbre, debemos de tener capacidad para aprovechar esas percepciones y ese conocimiento local. Pero que es necesario procurar integralidad porque el tema es complejo. La temática del cambio climático y los impactos es complejo, tiene distintas aristas. Requerimos generar experiencias de investigación interdisciplinarias y más aún en contextos con culturas ancestrales como son los territorios en los que hemos desarrollado estas experiencias. Necesitamos desarrollar enfoques interculturales para hacer un diálogo de saberes. Hablamos mucho de diálogo de saberes, pero sabemos poco cómo encararlo. Y finalmente termino resaltando que hay una gran responsabilidad social en orientar estrategias y medidas de adaptación específicas, solo utilizando o tomando como base resultados de modelos. Es necesario que los resultados de esos escenarios se contrasten también con percepciones de la gente sobre los cambios, porque desde nuestra experiencia vemos que solo cuando haya sintonía entre ambos campos habrá mayores condiciones para generar la respuesta social consciente y convencida de adaptación que todos queremos. Bueno, esto es todo y muchas gracias a todos quienes me han podido escuchar. Muy amables.